Bienvenidos a una cápsula más de Platiquemos de Salud de Farmacia París. El día de hoy nos acompaña Emilio Díaz, quien es fisioterapeuta y nos va a platicar un poquito acerca de los padecimientos más comunes que se tratan en una fisioterapia. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y me gustaría empezar porque nos explicaras qué es una fisioterapia. Mira, la fisioterapia es una rama de las ciencias de la salud en la cual se tratan alteraciones en las capacidades funcionales y se hace a través de agentes físicos como el frío, el calor, la electricidad, la luz, y también utilizamos mucho lo que es la cuestión de masoterapia y ejercicio terapéutico. Principalmente a eso nos dedicamos nosotros los fisioterapeutas. Dime, ¿cuáles son, a tu parecer, los padecimientos hoy en día más comunes por los que la gente te busca? Los más comunes son el dolor de espalda principalmente, el dolor de cuello, con los temas de sobrepeso en las articulaciones, principalmente en las rodillas, y también con cierta frecuencia en dolores de hombro. Hombro, me imagino que el famoso manguito rotador. Te lo voy a decir por experiencia propia. Yo tengo una cirugía de columna y sé que es uno de los padecimientos, como nos dijiste, más recurrentes. ¿Cuáles consideras tú que son los factores como clave o más importantes por los que la gente puede sufrir una lesión de espalda? Mira, principalmente hoy en día es por las posturas y también evidentemente el estrés. Son los dos principales agentes los cuales la gente se lesiona la espalda. Estamos hablando, espalda lo vamos a dividir en lumbares. La espalda desde ¿Cómo se divide? Mira, ¿cómo se divide la espalda? Columna cervical, columna torácica y columna lumbar principalmente. Bueno, el sacro ya no lo tomo en cuenta porque, bueno, a menos que te caigas o tengas algún accidente y una lesión en el sacro, pero principalmente es cervical, torácica y lumbar. ¿Y cuál de estas es más frecuente que la gente llegue a visitarte? ¿Por una lesión en lumbar, en torácica o en cervical? Hoy día, cervical y lumbar, principalmente. Son las dos más frecuentes que yo veo en el día a día en la consulta. Yo, o sea, por lo que alcanzo a ver, no solamente en mi núcleo familiar, sino también en el núcleo de gente deportista o en el núcleo laboral, el uso de computadoras, claro, el uso de videojuegos, el uso de teléfonos celulares, tienen una influencia muy grande para las lesiones en cervicales. Para las cervicales y para toda la espalda en general por las posturas que tenemos Sí, por adoptar cuando estamos enfrente de un aparato electrónico. El cuello, evidentemente, así. Alteramos toda la arquitectura de las curvaturas naturales de la columna vertebral. Entonces, con eso, evidentemente, el sistema musculoesquelético también está implicado en este tipo de lesiones y de padecimientos. Y para un deportista, dime, ¿es más frecuente una lesión en espalda, en rodillas, en el manguito rotador, el famoso codo de tenista? En una persona deportista, ¿cuál es el padecimiento más común? Pues ahora sí que depende del deporte que practique. No es lo mismo un basquetbolista que un tenista, que un golfista, un atleta un maratonista, por ejemplo. Sí depende mucho de... Ahora sí que la articulación que más se utilice es la que más tiende a lesionarse. Dime una cosa, por ejemplo, para un padecimiento en lumbares, ¿qué tipo de equipo, de aparatos, de ejercicios o de lo que sea necesario hacer son los que practicas tú en tu fisioterapia? Mira, principalmente, y depende también del grado de lesión, porque eso es importante decirlo. Por ejemplo, hay casos en los que sí es necesario visitar primero al ortopedista, traumatólogo, y hay otros casos en los que, por ejemplo, hay una lesión y acuden directamente contigo. No hay ningún problema. Si es persistente la molestia o la dolencia, entonces sí referimos al paciente directamente al ortopedista. Pero si es, vamos a decirlo de una manera somera, superficial, no hay ningún problema. Pueden acudir con nosotros directamente y hacemos una valoración. Y por ejemplo, ¿qué tipo de aparatos, que aquí vemos que tenemos algunos, utilizas para una lesión en lumbares?
Mira, lo que nosotros utilizamos como fisioterapeutas, nos valimos de, por ejemplo, este aparato que es electroterapia, corriente eléctrica. ¿Qué es lo que hace la electroterapia? Este principalmente tiene dos corrientes, este aparato. Tiene lo que es las corrientes estimuladoras y las corrientes analgésicas. Depende de lo que tenga el paciente. Si son contracturas y son lesiones, utilizamos las corrientes analgésicas. Utilizamos electroterapia, utilizamos masoterapia. Puede ser con este tipo de equipo, que es muy bueno este tipo de equipo porque tiene para masajear y también tiene la ventaja de la luz infrarroja, que es 2 en 1. ¿Okay? Esa luz infrarroja que es de... Ayuda a desinflamar los tejidos. Okay. El tejido muscular lo ayuda a desinflamar. Ayuda a mejorar la circulación, mejora el drenaje linfático. O sea, ¿como un tipo láser? ¿O... utiliza la luz como terapéutico, como método terapéutico. Es muy bueno en realidad este tipo de equipos muy completos. ¿Qué más utilizamos, por ejemplo? También podemos utilizar este tipo de cintas kinesiológicas muy buenas. Hay que saberlas utilizar, hay que saberles darle tensión y darles direccionalidad. Eso es lo que principalmente utilizamos para y también, por ejemplo, las cuestiones de cojín eléctrico. Yo no puedo dejar de pensar en el cojín eléctrico, porque yo tengo una lesión de espalda y la verdad es que para mí es una gran terapia. Este tipo finalmente es un agente físico, es el calor, sirve mucho para las lesiones musculares en cualquier parte del cuerpo. No solo la espalda, las rodillas, el hombro, el cuello. Y me imagino que para cervicales es lo mismo. ¿Qué tan recomendable es el inmovilizar? O sea, te pregunto porque hay personas que se lastiman el cuello, o sea, se lastiman las cervicales y luego se quieren poner un collarín. No, bueno, ahí depende del grado de la lesión. Hay varios, por ejemplo, en el cuello, por ejemplo, tuviste un choque, un esguince cervical, depende del grado del esguince cervical, el ortopedista ahí sí va a valorar y va a recomendar sí o no el uso de un collarín. Pero no es necesario de primera instancia utilizar un collarín o inmovilizarla. Tenemos que valorar primero, antes que todo, depende del diagnóstico. Y con base en el diagnóstico, entonces ya se decide o no inmovilizar la articulación. Te lo digo porque, no solamente con cuestiones del collarín, ¿no? Inclusive las lesiones, pues luego no sabes si te lesionas muscularmente o si te lesionas articularmente, o sea, como que luego no sabes qué tipo de lesión es el que tienes e inmediatamente la gente como que se autorreceta tratamientos, ya sea médicos o los de casa, ¿no? O sea, hay muchas veces que yo veo que gente se lastima, no sé, jugando fútbol y se ponen calor y otros se ponen hielo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente debe uno de hacer? ¿Preferible ir con un fisioterapeuta, aunque sean lesiones leves? Sí, lo ideal es consultar a un experto o un conocedor del área del... Claro. Y posteriormente te digo que, insisto, se hace una valoración y con base en la valoración uno decide qué tipo de terapia llevar a cabo. Y me imagino que para cervicales es exactamente lo mismo, o sea, más o menos utilizas el mismo tipo de aparatos, sí, ¿no? No, sí, porque realmente utilizamos los mismos agentes, el frío, el calor, la electricidad, la luz, la masoterapia, pero ahí sí varía, depende de la zona en la cual esté la lesión. No es lo mismo tener una lesión cerca en la zona de las cervicales que tenerlo a nivel lumbar. También, por ejemplo, utilizamos mucho lo que es el ejercicio terapéutico y eso tiene que ver evidentemente con el rango de movilidad de la articulación. No es lo mismo mover la espalda que mover el cuello. O sea, en esencia sí utilizamos los mismos productos, los mismos agentes terapéuticos, pero sí cada región, vamos a decirlo así, anatómica, tiene sus particularidades. Y para rodilla, te pregunto porque veo que aquí trajimos una rodillera, ¿no? ¿Cuándo es recomendable utilizar una rodillera? ¿Para qué tipo de lesión? ¿Qué tipo de lesión es la más común en rodilla? Mira, oye, también depende del tipo de actividad que realices. No es lo mismo un corredor que una persona sedentaria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que más he visto yo últimamente en consulta? Es precisamente la gonartrosis. ¿Qué es eso? Es el desgaste entre el hueso del fémur y el hueso de la tibia. Hay cartílago y ese cartílago lo que hace es amortigua cuando la
precisamente la rodilla se flexiona y se extiende, se flexiona y se extiende. Entonces, cuando hay alguna lesión en el cartílago que envuelve la cabeza del fémur en la parte inferior y la cabeza de la tibia en la parte superior, eso se le conoce como gonartrosis. Hay un desgaste en el cartílago, en el cartílago principalmente, que amortigua el roce cuando uno flexiona cualquier articulación, pero en este caso la rodilla. Y dime una cosa, ¿hay algún tipo de suplemento, alimento que tú recomiendes para fortalecer un poquito, por ejemplo, las cuestiones de rodilla, las articulaciones? Es cierto que no me acuerdo cuál era, la glutamina, la glucosamina. Condroitina, glucosamina, tipos de colágeno tipo 2. Sí podemos recomendar ciertos suplementos alimenticios, pero no es lo único. Tenemos que evaluar otras cosas. También a veces pedimos, por ejemplo, una química sanguínea y una biometría hemática, porque si un paciente tiene diabetes, pues no es recomendable prescribirle glucosamina, precisamente porque tiene un componente de glucosa. Entonces, sí, tenemos que ver cada caso, una entrevista individual, un diagnóstico individual, para nosotros decidir. Considero que tu caso puedes también ayudarlo con ciertos suplementos alimenticios. Sí, justamente creo que ya me respondiste esta pregunta que tenía para hacerte, pero entonces no es necesario que yo tenga una orden médica de un ortopedista, traumatólogo, neurocirujano, también ven cosas, ¿no? De espalda, sobre todo por cuestión de nervios que luego se pellizcan. Exactamente. No es necesario que yo acuda o que yo tenga un parte médico, una receta médica para que yo pueda acudir contigo. Sí y no. Dependiendo del tipo de lesión que tú tengas, hay personas que se lesionan y van directamente con nosotros, no hay ningún problema, los atendemos, hacemos una valoración y con base en la valoración decidimos dirigir a la persona directamente al ortopedista, al neurólogo, a donde sea necesario. Y sí trabajamos mucho de la mano con los ortopedistas, principalmente porque vamos a suponer que tú te lesionas un tobillo y requieres de una cirugía. Entonces, evidentemente, nosotros no hacemos una intervención de primera instancia allí. Vas con el ortopedista, hace lo que tenga que hacer y te refieren a mí. Y ya con una prescripción, pues cierto número de terapias, cierto tipo de terapia, trabajamos muy de la mano. O sea, la respuesta es sí y no, dependiendo de la lesión. Si es, por ejemplo, una fractura, evidentemente vete primero al ortopedista, y después con gusto te acercas a nosotros y te atendemos. Y dime una cosa, Emilio. ¿Puedes echarme a mí ahorita la mano? Porque ya aprovechándote que estás aquí, te digo que yo tengo una lesión en la espalda y tengo los músculos paravertebrales están muy contracturados y pues evidentemente eso me produce dolor. ¿Qué de los equipos que tienes aquí me podrías decir, ahorita esto te puede alivianar en algo? Principalmente el electroestimulador en su corriente TENS, que es una corriente analgésica, y unos 20 minutos aproximadamente, y posteriormente pasaría a utilizar este tipo de aparatos que tiene masajeador y tiene luz infrarroja. Y ahorita podemos hacer como pues digamos como una simulación, ¿no? No simulación porque sí quiero que me lo hagas, o sea, más o menos para que tú puedas explicar cómo utilizar este aparato. Antes de que pasemos a eso, quiero comentar que todo este equipo que vemos aquí lo encontramos en el anexo 85 de Farmacia París, en donde está todo el equipo médico. Tú como fisioterapeuta me imagino que conoces esa zona, esa área, y que has adquirido productos tuyos ahí. De hecho, he consumido este tipo de productos de la marca Benesta. Muy bueno, tienen muy buena calidad y a un precio bastante accesible, la verdad. Pues entonces, ¿te parece que hagamos una pruebita con ello? Me parece. Es importante mencionar, como en todos los videos que hacemos, entrevistas, en donde pareciera ser que
cierto tipo de productos pueden sustituir una visita con un especialista. Queremos volver a hacer hincapié en que no. Emilio, ¿estás de acuerdo conmigo que hasta el uso de estos productos debe de ser muy cuidado? Claro que sí. Como ustedes ven, hay una gran variedad de productos en el mercado de venta libre, pero esto no sustituye de ninguna manera a la visita con el especialista. Hay que saber cómo y cuándo utilizarlos. Pues ya improvisamos aquí un poquito. Emilio me va a hacer favor, ya más o menos checó dónde está mi dolor y vamos a utilizar este masajeador que son 2 en 1 y está muy bueno la verdad, porque tiene para masajear y tiene luz infrarroja que ayuda a desinflamar el tejido. Okay. Y aquí lo encendemos. Pues lo ideal, me imagino que es estar en una camilla. Lo ideal, evidentemente, aquí no es un lugar para dar terapia, es en una camilla. Y otra cosa importante, por ejemplo, cuando utilizar la luz infrarroja, principalmente cuando hay algún problema muscular, se utiliza la luz infrarroja. No siempre es necesario, por ejemplo, si es una lesión aguda, es decir, que acaba de suceder, lo que utilizamos frecuentemente es frío, no calor. Pero si es una lesión crónica, utilizamos preferentemente calor. Entonces aquí vamos a relajar a la paciente o al paciente. Siempre tenemos que ir preguntándole al paciente cómo va sintiendo la terapia, porque no se trata de que sienta dolor. Claro, evidentemente sí tenemos que, si hay una lesión, va a doler cuando tocamos, pero tenemos que ir graduando la intensidad. ¿Cómo lo sientes allí? Ahí bien, no hay dolor. Ahí es donde está principalmente mi dolor, o sea, mi contractura. Ok. Hay pacientes que toleran más el dolor o no, y con base en eso es que yo decido utilizar la intensidad, ir graduando la intensidad. Emilio, tú también utilizas métodos como ¿cómo se llama? El cupping, las ventosas. Las ventosas. Sí, también. La acupuntura y las ventosas también para este tipo de lesiones. Siempre es un tratamiento como muy integral y vamos tomando de diferentes terapias para tratar un padecimiento. No nada más es masaje, no nada más es electricidad, sino vamos combinando una serie de métodos terapéuticos. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos diste, por esta explicación. Recuerden adquirir todos estos productos en el anexo 85 de Farmacia París. Me encantó tenerte aquí. Gracias, espero Susana. Gracias, poder verte muy París. pronto, porque estoy segura que nos puedes ayudar muchísimo con tips y más sabiendo hoy en día tanta gente que por estrés, por deporte, por posturas, todo tienen este tipo de problemas. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto en una cápsula más de Platiquemos de Salud de Farmacia París.